Dependencia e independencia lineal. Cuando hablamos de este tema, tenemos que considerar a un vector 0, el cual se utiliza para poder definir la dependencia e independencia lineal. Esto lo que quiere decir es que para poder comprender mejor el tema, debemos también conocer la combinación lineal. Esta combinación principalmente nos dice que dado n vectores, nosotros podemos tener el vector 1 más el vector 2 más el vector 3. Un ejemplo es el que tenemos aquí, vector 1 más vector 2 más vector 3. Y así consecutivamente hasta tener al vector n. Nosotros podemos tener estos vectores y estos pueden tender a ser igual a 0. La pregunta esto es si este vector resulta siempre en 0, sí o no. Entonces para esto nosotros debemos de conocer lo que es nuestro vector y asimismo como un escalar. Un escalar es un número o un valor que se le añade al vector para de esta manera determinar el tipo de escala que puede determinar el posicionamiento de este vector o su valor. Entonces para esto vamos a poder agregar un símbolo, supongamos A, B, C o cualquier otro símbolo y de esta manera determinar si este resultado del vector nos puede dar 0. Sabemos que para que este vector del cual estamos tomando ejemplo nos determine el valor de 0, pues la forma más sencilla es hacer que cada uno de los escalares de estos vectores sean igual a 0. Entonces de esta manera nosotros podríamos determinar que este vector es igual a 0. Ahora, por otro lado, podemos preguntarnos y decir, dados n vectores, se desea saber si existen o no existen n vectores escalares de este estilo que me den igual a 0 en un vector 0. Entonces, para esto lo que nosotros podemos hacer es que nuestra respuesta sería sí. Y como lo mencionaba anteriormente, solamente basta con que el escalar sea igual a 0 para determinar que cualquier vector del conjunto tenga como resultado el vector 0. Ahora, para este tema hay otro tema utilizado que nos va a ayudar a poder determinar si es dependiente o linealmente independiente. A esto le llamamos la combinación trivial. Y lo importante de este concepto es saber si este conjunto existen o no combinaciones aparte de la trivial que me den igual a 0. Pero para esto debemos de saber qué es la combinación trivial. Y esto lo vamos a definir de la siguiente manera. La combinación trivial es básicamente una combinación lineal donde todos los valores son iguales a 0. Entonces, tomando como concepto esta parte, vamos a poder o vamos a determinar si existe una combinación de tal manera que aparte de la trivial me dé igual a 0. Como decíamos, sí es posible que obtenga yo un vector 0 siempre y cuando mis escalares todos sean exactamente igual a 0.
Pero también hay otras opciones que me ayudan a determinar que no es la trivial, que de esta manera me resulte también un vector igual a 0. Y esto podemos tomar el siguiente ejemplo. Muy bien. Se sabe, como mencionábamos anteriormente, que para que una ecuación del sistema vectorial que no sea trivial, es decir, que todos los escalares sean igual a 0, tiene que darse que al menos un escalar de la combinación lineal no sea igual a 0 y aún así el resultado me dé igual a 0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Principalmente el que exista o no exista este tipo de combinación trivial es lo que me va a ayudar a poder determinar si un sistema de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, para esto vamos a trabajar con el siguiente ejemplo, donde escribimos que dados n vectores, decimos que son linealmente dependientes, vamos a ponerlo en mayúscula, pendientes, si existe una combinación no trivial que nos dé el vector 0, el cual lo vamos a determinar de esta forma. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿qué es una combinación trivial? Pues para esto vamos a definir lo que es no trivial. Lo no trivial sería que uno de los escalares y al menos uno de esos tiene que ser diferente de 0. Eso sería lo no trivial. Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para esto vamos a definir con la siguiente forma el siguiente concepto. Vamos a poner un pequeño cuadrito donde de esta manera vamos a definir un vector, el cual va a tener contenido el valor de 3, el valor de 4 y el valor de menos 2. Y vamos a cerrar este vector. Este vector, asimismo, vamos a definir una operación matemática que nos va a determinar si o no este es con una condición dependiente o una condición linealmente independiente. Pero para esto, definiendo nuestros vectores, los cuales tenemos A y B, vamos a colocar y definir los valores tal cual nos lo dice el problema. Muy bien. Entonces, lo que deseamos obtener es nuestro vector 0. ¿Qué valores podemos utilizar dentro de estos dos vectores que nos ayuden a determinar este vector 0? Pues para esto, evaluando la configuración, podemos realizar una operación de suma y podemos definir la multiplicación de un valor de este vector por un escalar de 3 y el otro vector por un escalar de 1, haciendo que la multiplicación de 3 por 3 más 1 por menos 9, que sea 3 por 3, 9 más menos 9, me dé igual a 0. Por otro lado, si multiplicamos 3 por 4, nos da 12, más menos 12 nos da 0. Y por último, 3 por menos 2 nos da menos 6, más 6 nos da 0. Y de esta manera podemos determinar que podemos llegar al vector 0 sin la trivial, la cual nos dice la trivial que debe de haber en todos nuestros escalares, todos deben de ser igual a 0. Y en este caso, al no ser no trivial, podemos definir que dado estos vectores son linealmente dependientes si existe una combinación no trivial.
Por lo tanto, esta combinación de vectores es linealmente dependiente. Ahora, en resumen respecto a este problema que estábamos mencionando anteriormente, podemos definir que si existe los escalares donde ninguno es igual a 0, la combinación no trivial y la suma es igual a 0, entonces pues esto va a ser una condición linealmente dependiente, porque en este caso el vector 1 y el vector 2 es el conjunto de ambos vectores, lo cual nos determina la dependencia lineal. Entonces, como decimos que en este caso llegamos al resultado del vector 0 sin poder considerar la trivial, por eso decimos que es linealmente dependiente. Bien, en ese momento hablamos acerca de la dependencia lineal. Y para esto, ahora, dados n vectores, si son linealmente independientes, es solo si la única combinación lineal es la que da 0 con la trivial. A diferencia del ejercicio anterior, ahora nos dice que con el apoyo de la trivial es la que realmente nos da 0. Entonces, cuando definimos lo que era trivial, habíamos dicho que la trivial, vamos a ponerlo un poquito para acá, la trivial siempre nos da 0, sin importar qué conjunto de vectores se elijan dentro del sistema. Pero si es la única, entonces son linealmente independientes. Para esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos va a ayudar a confirmar esta teoría. Entonces, como ejemplo, lo que vamos a hacer es considerar el siguiente ejercicio. Si un espacio de R3, es decir, 3 vectores dentro de un espacio de conjunto de vectores, si estos 3 vectores de alguna forma son linealmente independientes, esto quiere decir que pueden formar el espacio, mientras que si estos son dependientes, lo que quiere decir es si forman o no el espacio. Para esto consideramos el siguiente conjunto de vectores y vamos a formar el siguiente cuadrante. De esta manera vamos a considerar un vector de valor de 3, de valor de 4 y de valor de 5. Y cerramos el vector. Posteriormente va a haber otro vector, recordemos que es un espacio de R3, que sea 3 negativo, que sea 2 positivo y 8 positivo para el vector R2. Y para el vector R3 vamos a considerar que sea de 5, que sea de 6 y que sea de 7. Entonces, una vez teniendo nuestro vector en R3, vamos a poder evaluar si estos realmente son
linealmente dependientes o linealmente independientes, si son LI o LD. Para esto, pues existen diferentes formas de obtenerlo. Una de ellas es utilizando esta matriz, puede ser por el sistema homogéneo. La otra inclusive puede ser a través, una vez definido el sistema homogéneo, por Gauss-Jordan o por la gaussiana. Y así finalmente poder llegar a la matriz identidad y en este caso poder obtener la solución. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que es el sistema homogéneo y vamos a hacer el siguiente. Muy bien, entonces como decíamos, para poder nosotros determinar si estos son linealmente dependientes o linealmente independientes, tenemos que convertir nuestro sistema de ecuaciones en una tipo matriz. En este caso vamos a unir los valores de los vectores en nuestra matriz conjunto del espacio y vamos a colocarlos de la siguiente manera. Sería 3, sería 2 y sería 8. Serían 5, serían 6 y serían el valor de 7. Y para esto lo que vamos a hacer es hacer nuestra matriz extendida con el sistema homogéneo, el cual vamos a poner un valor de 0, valor de 0 y valor de 0. Y como mencionamos anteriormente, este problema nosotros lo podemos desarrollar a través de Gauss-Jordan o a través del sistema de gaussiano. Para esto, lo que nosotros queremos obtener, independientemente del que se utilice, podemos obtener el siguiente valor, el cual debemos de obtener nuestra matriz identidad. Y de este valor estamos hablando que obtengamos un valor similar al siguiente, donde todos nuestros valores sean igual a 1 en la diagonal principal y todos los valores restantes sean iguales a 0 con nuestra parte extendida. Algo similar a lo que tenemos aquí, tenemos un 0 y un 0. Posteriormente tenemos otro 0 y otro 0. Quiere decir que a través de nuestra diagonal principal, pues si llegamos a este resultado, pues independientemente del método que se utilice, estos son linealmente independientes. Pero también sucede el otro caso. Si en esta situación nosotros obtenemos un valor diferente de nuestra diagonal principal a 1, esto nos va a decir que son linealmente dependientes. Esto sucede ya que con el método del que estamos hablando y de acuerdo al sistema homogéneo, para poder obtener este valor siempre igual a 0, pues como mencionamos anteriormente, solamente podría ser a través de la trivial. Y eso nos determinaría que son linealmente independientes. De lo contrario, al tener un valor diferente, lo que nos va a resultar es que este vector y estas matrices son linealmente dependientes, que dependen cada uno de sus valores y son alterados así sucesivamente. Y cuando llegamos al valor de 1, quiere decir que podemos alterarlos y cambiarlos sin afectar el otro sistema debido a que no dependen a través de ellos mismos. Entonces, para poder continuar y explicar este resultado, vamos a hablar acerca de cómo podemos resolver este problema práctico con el sistema de determinantes utilizándolo el modelo de Sarlos. Entonces, vamos a limpiar la pantalla para poder trabajar en esta ecuación. Muy bien. Como mencionábamos, vamos a poder resolver y determinar si un sistema de ecuaciones a través de las determinantes si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Para esto tenemos el siguiente valor o el siguiente vector que vale 3, 1, 4, menos 1, 2, menos 2 y 7, 0 y 1. Con esto de aquí nosotros lo que tenemos que determinar es saber que nuestro vector número 1 pues va a ser igual de valor de 3, menos 1, 7, el vector 2 es igual a 1, 2, 0 y el vector 3 es igual a 4 menos 2, 1. Esto lo estamos haciendo en modo de filas, también hubiera sido lo mismo o independientemente si lo hubiéramos acomodado en forma de columnas.
Ahora, dentro de esta determinante, lo que nosotros tenemos que averiguar es si el determinante es igual a 0. Y si esto sucede, si llega a ser igual que a 0, entonces consideramos que es linealmente dependiente. Y si esto es diferente de 0, entonces consideramos que es linealmente independiente. Entonces, para esto, lo que nosotros vamos a determinar es si este vector, si esta determinante llega a ese valor. Para esto vamos a utilizar un modelo llamado Sarrus, el cual también podemos hacerlo por otro tipo de modelo, pero para este caso vamos a especificar este problema, ¿no? Esto lo único que hace es considerar dentro del sistema de ecuaciones, vamos a replicar este mismo que está aquí. Se considera el mismo valor de las determinantes y posteriormente anexa el vector 1 y el vector 2 a la siguiente parte de la cadena, lo cual hace esto siguiente. Y esto lo acomoda de esta manera. Por lo cual tendríamos una parte de extendida, lo cual posteriormente vamos a hacer es considerar todos los valores unidos en estas diagonales de la siguiente forma. Y así cada una de las líneas transversales lo que vamos a hacer es una multiplicación de los valores y posteriormente nos vamos a regresar, todos estos van a ir en esta dirección y una vez terminando con esta ecuación nos vamos de regreso hacia la parte superior. Y así de esta manera vamos a resolver el sistema de la ecuación y determinar si esto es igual a 0 o no es igual a 0. Entonces, siguiendo este paso y en el modelo de Sarrus lo que nos identifica es que vamos a considerar la siguiente operación. El valor de 3 por 2 por 1 nos va a dar el valor de 6 más. Posteriormente, menos 1 por 0 por 4 nos va a dar el valor de 0 más. El valor de 7 por 1, 7 por menos 2, menos 14. Y más por menos, menos. Entonces nos da menos 14. Y a este resultado le vamos a poner por regla el valor de menos. Lo cual nosotros ya resolvimos la primera iteración. Entonces, en la segunda vuelta consideramos lo mismo, pero ahora hacia los valores de arriba. 4 por 2 por 7. Obtenemos que son 4 por 2, 8 por 7, 56. Más menos 2 por 0 por 3 nos da 0. Y 1 por 1 menos 1 nos da el valor de menos 1. Y el resultado de esta ecuación nos va a dar 6 menos 14 nos da menos 8. Menos 56 menos 1 nos da 55. Por menos nos da menos 55. Y el valor final nos da menos 63. Como obtuvimos aquí en este resultado el valor de negativo menos 66, podemos determinar que si menos 63 es diferente de 0, entonces podemos decir que este valor es linealmente independiente. Debido a que la posición, el posicionamiento en que se determinó, nos da que este resultado, siendo negativo, no va a tener afectación con los demás resultados, de esta razón nos va a poder decir que por esta regla, pues es linealmente dependiente, ya que no llegaron a ser en 0 en su totalidad, ya que eso nos diría que son linealmente dependientes. Pero para este caso, a través de este sistema vectorial con la solución de determinantes, obtuvimos que es linealmente independiente. Por mi parte, en la explicación de este ejercicio sería todo. Muchas gracias.